Casa Alianza ha atendido el abandono social desde hace 30 años en México. Nosotros tratamos de hacer un concepto que pudiera abarcar una serie de cuestiones que implican el que un niño o una niña al final está en una condición de abandono. Y justamente por eso, fíjate, desde los años 90, Casa Alianza surge en 1988, pero desde los años 90, por ahí del 96, 97, tenemos identificado el primer caso de un niño que estaba en las calles, como otros niños que están en las calles en la Ciudad de México, por desgracia, y que fue atendido por nuestro equipo de calle, y que por mucho tiempo creyeron que era campechano. Y él vivía en la ciudad, o sea, él vivía en la calle y luego en Casa Alianza, pero obviamente como otros muchos niños sin registro, sin documentos, sin nada. Entonces, Casa Alianza empieza a trabajar con él y en alguna parte se dan cuenta que él era de otro país. Entonces, no sé si saben, pero Casa Alianza tiene una red de Casas Alianza en Centroamérica, en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y justamente a partir de esa red es que se han empezado a hacer una serie de trabajos. En ese tiempo, pues obvio, con otra ley, una ley que era completamente distinta, Casa Alianza, a través de la relación con OIM, empezamos a trabajar pues una serie de medidas a tomar para ver qué hacíamos con esos casos. Yo recuerdo que pasaron los años, en 2005 más o menos, un poquito antes, 2004, yo me di cuenta que ya estaba yo en Casa Alianza y me di cuenta que algo teníamos que hacer, porque los casos de niños extranjeros no los mencionábamos al instituto en todos los casos porque sabíamos que se los iban a llevar a una estación migratoria y al final esos niños no estaban reconocidos como en este país legalmente. Todo lo que nosotros hacíamos era tratar de restituirles sus derechos en la medida que nosotros podíamos, y en los casos que fueran así, que fueron varios con OIM, fueron retornados a su país. Digo, estoy hablando una locura ahorita, ¿no? Bajo la ley de hoy, pero con OIM, pagando OIM los retornos y retornos acompañados en todos los casos. En 2004 me di cuenta que esto tenía que saberlo el gobierno mexicano, porque dije, bueno, y el gobierno mexicano, entonces la señora Carral era la comisionada en el instituto, y fui a hablar con ella para explicarle esta situación, y realmente fue interesante ver cómo empezamos a crear un mecanismo distinto. Pero entonces Casa Alianza siempre ha atendido estos casos. Después ya fuimos identificando, después creamos otros mecanismos, después llega la ley, y de ahí viene pues toda esta parte que hemos trabajado con nuestro modelo. En todo este tiempo nos dimos cuenta que a partir del modelo de Casa Alianza, que tiene como 3 momentos, en el primer momento que le llamamos integración, que es cuando los niños son encontrados sin ese acompañamiento de un adulto, llegan a Casa Alianza, que pueden llegar por distintos medios, ahorita lo vemos en otra lámina, nos damos cuenta que tenemos que responder a un plan con cada uno de esos niños, y no es una receta de cocina, tiene que ser algo establecido de una manera que ahora sabemos que es el interés superior del niño, pero que en ese momento sabíamos que teníamos que organizar. Cuando sabíamos que teníamos este grupo de niños que venían al final de otros países y que tenían que entrar a esa primera etapa que le llamamos integración, que es cuando van llegando a nuestro modelo, nos dimos cuenta que estos niños necesitaban un espacio diferente, un espacio donde pudieran ser realmente integrados, donde se encontraran con niños en situaciones parecidas a ellos, en donde sintieran que es un espacio seguro, pero que es un lugar donde lo único que tienen que dar ellos es su compromiso y sus ganas de estar, pero donde los demás estuvieran en condiciones parecidas. Entonces creamos este espacio que le llamamos Casa Albatros, que es una casa específicamente para la primera etapa de nuestro modelo. Ahorita, bueno, se creó en 2015, perdón, pero ya veníamos pensando cómo hacerla. Trabajamos en un dormitorio específico en la primera fase para niños extranjeros, porque además el volumen de niños empezó a subir, y en ese momento eran básicamente hombres, eran varones. Pudimos crear entonces este modelo especial para tener en esa casa en específico niños que pudieran estar en esa fase con niños en pares de distintas nacionalidades, y que bajo el amparo ya de la ley pudiéramos empezar a trabajar con las distintas instancias de gobierno, que en alguna forma nos tendríamos que estar conjuntando para lograr esto. En ese tiempo obviamente la Comisión de Mexicana Ayuda para los Refugiados jugó un papel muy importante,
porque logramos, a partir de un convenio que habíamos firmado desde 2010, que fue la primera organización con quien la firmó, para poder atender nosotros directamente a los niños que estaban ya en una condición de refugiados o solicitantes de refugio, pudimos lograr pues una serie de prerrogativas que ya la ley marcaba, pero que al final las estábamos cristalizando en cuestiones reales, como acceso a la salud, como poder abrir las puertas de las escuelas para que los niños fueran, y otra serie de cuestiones que podían ser, y en algún momento les puedo comentar que fue más fácil trabajar, por ejemplo, un acceso a un hospital, una especialidad para un niño refugiado que para un niño mexicano, porque tenía ese documento que la Comar en ese momento estaba emitiendo. Ahorita las cosas cambiaron un poco porque ya a Tom se le olvidó de esas prerrogativas y otra vez parece que hay que volver a pelear un poco con esa posibilidad, pero en el momento que esto se empieza a lanzar, pues tomó un boom interesante y pudimos atender a muchos niños. Las niñas también llegaron, evidentemente, aunque nuestro perfil de atención son adolescentes entre 12 y 18 años y que de alguna manera lo único que pedimos es que sean niños que no estén de paso en el país, sino que sean niños que estén decidiendo quedarse en el país o que por lo pronto así lo piensen, ¿no? Para lograr hacer un proceso de verdad de restitución de derechos y que ellos puedan continuar con sus planes, pero ya bajo una base un poco más tranquila, menos violenta, con más claridad sobre lo que pueden ser sus derechos en un país como es el nuestro que los está acogiendo. En este sentido, pues justamente todas estas organizaciones se vuelven pilares, ¿no? ACNUR, el Instituto Nacional de Migración, todo lo que es gobernación en sus distintas áreas que abarcan todo esto, la Comisión de Derechos Humanos, pero las procuradurías ahora, ¿no? Que tienen que dictar estas medidas de restitución, medidas de protección, perdón, para crear planes de restitución. Entonces, todo esto ahora se está volviendo pues todo un entramado donde estamos como aprendiendo, y parece mentira, pero seguimos aprendiendo cómo lograr que esto sea coordinado, porque antes bastaba que nosotros creáramos un plan de vida con los niños y las niñas, y ahora pues necesitamos que todas las partes estemos coordinadas para lograr que esto sea una realidad para ellos. Nosotros al final lo que queremos es estabilizar a estos niños y hacer que se vuelvan personas funcionales para ellos mismos, pero también para la sociedad. Y básicamente creemos que esto se logra de una manera muy coordinada a través de este plan de vida que organizamos finalmente entre las distintas instancias, porque por ejemplo, si Comar dice que un niño no puede hablar con su familia, aunque nosotros tengamos identificado que para esa niña o niño es primordial tener contacto con la familia, a veces tenemos que estar en esa coordinación muy importante para lograr pues el acuerdo y el consenso de verdad de identificar cuál es ese interés superior. Entonces, a veces restituir esos derechos no es tan sencillo como nosotros lo quisiéramos ver. Solamente porque sé que ya tengo poquito tiempo, quiero decirles, hablando de las cifras que aquí se manejaron antes, que son muy interesantes, Juan Martín hablaba de que el 80 y tantos % de niños son, 3% dijiste, 86, son retornados a sus países. Yo me pregunto qué pasa con ese otro porcentaje, porque hoy nuestra Casa Albatros está vacía. Tenemos una capacidad instalada de para 20 camas, tenemos 4. Y tenemos 4, claro, las otras casas están llenas porque después de Albatros termina su plazo ahí y que nada más debe durar 3 meses en lo que se estabilizan y ya pasan a una vida como cualquier otro niño adolescente en México en nuestra parte de nuestro proceso. Pero, ¿qué pasa con tener la casa vacía? O sea, es algo que llama la atención porque evidentemente en las estaciones migratorias sí hay niños y seguramente hay un tema ahí en los procesos de identificación de ese perfil que nosotros podemos atender y al que le estamos dando planes de vida muy importantes. Hemos atendido 117 migrantes entre 2015 y 2018, de los cuales algo interesante, las niñas aumentaron muchísimo a partir del 2015-14. 25 niñas hemos atendido de ese total y 92 niños. Y bueno, se han logrado 104 trámites migratorios, lo cual es algo interesante porque todos estos niños se vuelven ya legalmente en este país. Y tenemos muchísimos casos de éxito de niños que se quedaron en este país y que están siendo productivos para ellos y para sus familias, porque también una cosa que vemos, y digo, me faltó mucho tiempo para explicar varias cosas, pero
es esa necesidad de tener la posibilidad de enviar dinero a sus casas, de en un momento reunificarse con su familia, ya sea que lleguen aquí o ellos irse a otro país con la familia. O sea, hay muchísimos planes alrededor, pero evidentemente el sentirse en un lugar seguro, ya lejos de esa violencia de la que vienen huyendo, porque esa es la causa principal por la cual nosotros hemos encontrado que llegan, pues es algo que les reconforta muchísimo.